Bueno, vamos al lío. Hoy vamos a desgranar la historia de Carlos, un tipo normal, un ingeniero, que consiguió algo que parece de película, hacerse millonario y jubilarse antes de los 45. Y lo más increíble es que no hizo nada que no pueda hacer cualquiera. Es una hoja de ruta brutal. Y es que, para entender la magnitud de esto, hay que empezar por el final. Carlos, con solo 43 años, dijo adiós a su trabajo. Para siempre. O sea, pensemos un momento en esto. 22 años antes de lo que se considera normal. La clave, claro, está en el cómo. Pues bien, lo hizo acumulando una cartera de inversiones de $1 millón. ¡1 millón! Esa cifra que suena a lotería, para él fue el resultado de un plan. Fue literalmente su pasaporte a la libertad financiera. Y aquí viene la pregunta del millón, y nunca mejor dicho. ¿Cómo es posible que un ingeniero, con un sueldo normal y corriente, partiendo de cero, consiga algo así? Porque, ojo, aquí no hay herencias millonarias ni pelotazos de suerte. Lo que hay es un proceso. Y ese proceso es lo que vamos a ver paso a paso. Todo arranca no con un gurú de las finanzas ni un secreto de inversión. No. Empieza con algo mucho más sencillo, casi poético. Una simple observación en la oficina, en su primer curro en Ford. Y eso, fíjate, lo cambió todo. Resulta que un día vio cómo le daban a su jefe, un tal Pedro, un reloj de oro. ¿El motivo? 25 años en la empresa. Y ahí, mientras todos aplaudían, Carlos tuvo una revelación. Él no vio un premio, vio una jaula de oro. Entendió que no quería pasarse la vida trabajando para que al final le dieran un reloj. Quería ser el dueño de su tiempo, de su vida. Y esa epifanía fue el pistoletazo de salida. La primera etapa de su plan. El objetivo era sencillo pero fundamental. Empezar a construir los cimientos. Pasar de cero a tener una base sobre la que empezar a levantar el edificio. Y lo curioso es cómo empezó todo. Por pura casualidad. Se tropezó literalmente con un libro en una librería. El hombre más rico de Babilonia. Y de ahí sacó su mantra, la regla número 1, la más importante. Págate a ti mismo primero. ¿Qué significa esto? Pues que antes de pagar facturas, antes de salir, antes de nada, un 10% de lo que ganaba iba directo al ahorro y la inversión. Sagrado. Con esa regla como brújula se lanzó al mercado de valores. Pero no a lo loco. Lo veía como un buffet libre, un sitio para ir probando un poco de todo, con cantidades pequeñas, para aprender, para ver qué le gustaba, qué entendía y sobre todo qué funcionaba. Claro. La primera experiencia no fue muy buena, la verdad. Se metió donde no debía, siguiendo un consejo de internet sobre, no sé, algo súper raro de criptos y biotecnología. El resultado, previsible. Perdió $2.000. Fue la novatada, una lección que le costó dinero, pero que le valió oro. Ese palo le sirvió para interiorizar a fuego las dos reglas famosas de Warren Buffett. La primera, nunca pierdas dinero. Y la segunda, nunca olvides la primera regla. Fue una pérdida importante para lo que tenía, sí, pero en el gran esquema de las cosas fue un precio bastante bajo por una lección tan valiosa. Así que, a partir de ese momento, su sistema se volvió simple pero muy poderoso. Por un lado, ahorraba ese 10% de su sueldo de ingeniero. Por otro, se montó un pequeño negocio de diseño web para sacar un extra. Y lo crucial, cada mes, sin excusas, la suma de las dos cosas iba directa a inversión. Disciplina pura. Vale, con esos primeros $20.000 en el bolsillo, entramos en la segunda fase, la de coger impulso. Aquí es donde la famosa bola de nieve del interés compuesto empieza a rodar y a hacerse cada vez más grande. Ya no era solo lo que él metía, el dinero empezaba a trabajar por sí solo. Y fíjate hasta qué punto se lo tomó en serio. Sus padres quisieron regalarle $5.000 para la entrada de una casa. ¿Y qué hizo? ¡Lo rechazó! Sabía lo que decía Charlie Munger. La primera regla del interés compuesto es no interrumpirlo. Y una casa, en ese momento, era interrumpir la máquina para comprar algo que le sacaría dinero del bolsillo, no que se lo metería. Toda esa disciplina, claro, tuvo su recompensa. Poco a poco, sin prisa pero sin pausa, fue construyendo su camino hacia el primer gran hito psicológico, los $100.000. Le llevó casi toda la década de los 20, pero lo consiguió. Y su estrategia también fue madurando. Se dio cuenta de que no necesitaba ser un genio para ganar dinero. De hecho, lo más importante era justo lo contrario, no hacer estupideces. Así que se dedicó a invertir en lo que entendía, empresas sólidas como Google o Microsoft y sobre todo fondos indexados. Aburrido, sí, pero increíblemente eficaz. Y llegamos a la tercera etapa, la del efecto avalancha. De los 100.000 al millón. Aquí la cosa se acelera de verdad, pero también es donde aparecen los mayores desafíos. Ya no es solo una cuestión de números, ahora el juego es puramente mental. La primera prueba de fuego, la envidia. Un amigo suyo, David, dio un pelotazo con una startup y se hizo millonario de la noche a la mañana. Una startup en la que Carlos, por cierto, había metido unos simbólicos $500. Imagínate la tentación de pensar, ¿y si hubiera metido más?
¿Y si me hubiera arriesgado como él? Pero no, aguantó el tipo, se mantuvo fiel a su plan. Entendió algo clave: la riqueza de verdad no es el coche caro o el reloj de lujo, la riqueza es lo que no se ve, es el dinero trabajando para ti en silencio. Se centró en construir esa riqueza invisible. Y entonces llegó el examen final, el gran crash. El mercado se desploma un 50%, la mitad de su cartera, ¡pum!, desaparece. Vuelve a estar por debajo de la marca de los $100.000. Todo el esfuerzo de años evaporado en cuestión de semanas. Brutal. Cualquiera se hubiera vuelto loco, ¿verdad? Pues él no. Como se había preparado mentalmente para un momento así, no vio una catástrofe, vio una oportunidad, vio unas rebajas. Hizo exactamente lo que predicaba Benjamin Graham: comprar acciones como quien compra en el súper, no como quien compra un perfume. Y mientras todos vendían presos del pánico, él compraba con las dos manos. Y así, con el tiempo, el mercado se recuperó y él con él, hasta que por fin llegó a su meta del $1.000.000. Pero la moraleja final de toda esta historia, lo más potente, no es el número. Es una llamada que recibió de su amigo David, el que se hizo rico de la noche a la mañana. El contraste es demoledor. Mientras Carlos estaba planeando su nueva vida de libertad, David le contaba que lo había perdido todo. Todo. En otra apuesta de todo o nada. Y que tenía que volver a trabajar. Ahí se ve clarísimo. El atajo rápido, el pelotazo, fue un espejismo. El camino lento, aburrido y constante de Carlos fue el que le dio la verdadera libertad. Al final, la gran lección es esta. Lo potente de la historia de Carlos es que sus principios no tienen nada de extraordinario. Son cosas de sentido común, pero aplicadas con una disciplina férrea durante 20 años. Págate primero, aprende, no interrumpas el proceso, no hagas tonterías, sé valiente cuando toca. La clave no está en ser un genio, está en ser constante. La historia de Carlos demuestra que la independencia financiera no es un cuento de hadas. Es algo tangible, algo alcanzable para gente normal. Y eso nos deja con la gran pregunta en el aire. Si un tipo como él, partiendo de cero, pudo hacerlo, ¿cuál es el primer paso que hay que dar?